días, noches, tardes, no sé a qué horas vayan a ver este video. Bienvenidos a esta segunda clase del curso A. Estoy muy agradecido con Dios por permitirme nuevamente participar en enseñanza. Es un ministerio al cual yo amo mucho. Eh, Uno de mis primeros llamados fue a eso, a enseñanza, y es un ministerio al cual yo le tengo un aprecio muy, muy especial. Vamos a iniciar y te voy a pedir que hagas una oración para poner en manos de Dios esta clase. Señor, tú eres bondadoso, eres muy bueno, y quiero pedirte en el nombre de Jesús que me ayudes a compartir con elocuencia y claridad este mensaje. Que esta enseñanza quede grabado no en nuestro intelecto solamente, que no sean datos, sino que quede grabado en nuestro corazón. Lecciones hermosas que tú nos puedes dar al estudiar a tu pueblo prometido. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ayúdanos a estar listos para, para lo que viene. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a empezar. Ustedes disculpen esta pequeña interrupción que tuve. Salió aquí un mensaje indeseado en la computadora. Bien, vamos a iniciar con este tema. Y estoy compartiendo mi pantalla. Ustedes van a recibir, en el momento de tener ya acceso a este video, también en el grupo de WhatsApp un archivo en PDF que son los apuntes de la clase. Vamos a revisar muchos textos y por eso vamos a aprovechar esta dinámica. Yo les voy no todos los textos que veamos en la clase van a estar en una lámina. Por eso, los textos que no estén en una lámina van a estar comentados en mis apuntes. Así que yo se los voy a hacer llegar con mucho gusto y te voy a invitar a que también participes de este domingo que viene en 8 en la sección de Zoom o en la reunión de Zoom que vamos a tener para que puedas externar tus comentarios, tus dudas y podamos profundizar el tema. Estoy para servirte, no estoy aquí por saber más, estoy aquí porque quiero también aprender de ustedes, pero sobre todo aprender de Dios junto con ustedes. Crezcamos juntos. Vamos a tener retos durante el curso y durante toda nuestra vida cristiana. Vamos a aprender a tomar esos retos juntos. Estoy para servirles. Vamos a iniciar. Vamos hoy a hablar entonces acerca del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. ¿Quién es el pueblo judío? ¿Por qué es tan especial? ¿Por qué se habla tanto? ¿Por qué a pesar de que es alguien tan pequeño, territorialmente hablando, cuando pasa algún suceso, sobre todo violento, desgraciadamente, la atención de todo el mundo se fija en él? Unos dicen que es el reloj profético del Señor y yo estoy convencido de que sí es. La historia de Israel revela el plan de Dios para la humanidad y conocerlo nos va a hacer amarlo y además nos va a hacer estar preparados. Amar al pueblo de Dios es muy importante y estar preparados para la segunda venida de Cristo lo es también. Así que iniciemos. ¿Quién es el pueblo? ¿Cuáles son sus orígenes? El pueblo del Señor nace de una persona que no era judía, Abraham. ¿Quién era Abraham? Era un idólatra caldeo. Génesis 12, los versículos del 1 al 3. Génesis 12, los versículos del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela,
y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y te serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta fue una promesa y un reto para Abraham. Nosotros tenemos ahora la Biblia completa y podemos mirar el desenlace de esta decisión de Abraham. Pero vamos a ubicarnos un poquito en la historia. Abraham no conocía a ese Dios que le estaba hablando y que le estaba pidiendo algo que escapaba a la razón. ¿Qué le estaba pidiendo? Vete de tu tierra, deja tu parentela, vete de la casa de tu padre y yo te voy a mostrar una tierra. No le dijo te voy a dar una tierra, te voy a mostrar una tierra. Y además voy a hacer de ti una gran nación y te voy a bendecir y voy a engrandecer tu nombre y tú vas a ser bendición para todos los demás. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¡Wow! Todas las familias de la tierra. ¿Qué promesas le da a Abraham? Pero qué retos. Deja tu tierra, deja tu parentela, deja tu seguridad, deja tus raíces y ve, porque te voy a mostrar una tierra que no va a ser tuya. Recuerda que Abraham no era judío, no conocía a Dios que le estaba hablando. Y Abraham obedece. Esto fue más o menos por ahí del 2075 antes de Cristo. Abraham nació en esa fecha. Y por ahí del 2000, cuando Abraham tenía 75 años, Abraham recibe este reto de parte de Dios. Bueno, Génesis 12, versículo 7. Abraham llega a esa tierra, por fin se decide, llega a esa tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Llega a esta tierra hermosísima, pero no la iba a recibir, solamente la iba a ver. Vamos a ubicarnos en la geografía. Este puntito que tú ves aquí, cafecito, esta pequeña porción de tierra, es Israel. ¿Por qué es tan importante? La tierra que Abraham vio tenía una extensión aproximada de 314,000 kilómetros cuadrados, aproximadamente. Pero mira, quise poner este mapa para que tú te des cuenta de cuántas naciones muchísimo más grandes que Israel la rodean. Fíjate nada más cuántas naciones hay. Y todas son más grandes que Israel. Egipto en aquel entonces no solamente era una nación más grande que Israel, era una potencia económica y militar. Era la mayor potencia económica y militar de aquel entonces. ¿Te das cuenta? Mira, aquí está Israel. ¿Ves esas flechitas que están apareciendo? Ese es Israel en el mapa. Vamos a hacer un acercamiento para que podamos ver más detenidamente la tierra prometida a la cual Abraham tuvo que ir. Ese es Israel, ya de cerquita. Ven, mira, es como una cuña que está ahí en medio. Bien lo pudo conquistar Egipto, bien lo pudo conquistar Jordania o Irak. Pero ahí está. Israel es muy importante por muchos aspectos, pero uno que habla mucho de la economía es que une tres continentes. Al norte está Europa, une a Europa. Une al oeste a Asia y al sur a África. Es la unión de tres continentes. Económicamente hablando es un paso, y en aquel entonces más, un paso obligado
para las mercaderías de todos los pueblos. Eso lo hace muy importante desde el punto de vista económico. Sus puertos son estratégicos, tiene reservas minerales, tiene muchísimas cosas que otros pueblos desean. Pero sin pensarlo mucho, sin meditarlo mucho, es tan importante porque es el pueblo de Dios. Dios lo eligió. Génesis capítulo 16, los versículos del 1 al 3. Génesis 16, del 1 al 3. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, ya habían llegado a la tierra prometida, ya estaba allí Abraham. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar por su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. En la desesperación de ser estéril, porque Abraham tenía la promesa de ser una descendencia grande y no tenía hijos, ¿cómo iba a tener una descendencia grande? Bueno, en la desesperación, Sarai dice: bueno, mira, ten a mi sierva, tómala por mujer, que se embarace, yo adopto a esa criatura y entonces vamos a ser los padres adoptivos y así vamos a tener una descendencia para cumplir la promesa de Dios. Y aquí hay una lección muy importante, mi amado hermano. Dios no necesita de nuestra ayuda. Dios no necesita de nuestra ayuda. No intentes ayudarle a Dios. Producto de esta relación de Abraham con Agar, ahorita no vamos a hablar si está permitida o no. Abraham tomó una mala decisión y producto de esta mala decisión nace un hijo, pero no era el hijo de la promesa. Este hijo se llama Ismael. ¿Y sabes quiénes son los ismaelitas hoy en día? La nación árabe. La nación que le ha causado muchísimos dolores de cabeza, no solamente a Israel, sino al mundo entero. Todas esas naciones que viste alrededor de Israel en el mapa son parte de esa nación que por quererle ayudar a Dios llegó a este planeta. Génesis capítulo 21, del 1 y después el 3 y el 5. Génesis 21, primero voy a leer el 1 y después voy a leer el 3 al 5. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a luz a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Abraham no necesitaba de las buenas ideas de su esposa, ni de hacer cosas para ayudarle a Dios. Jehová visitó a Sara como él había dicho. Dios dijo, Dios cumple. E hizo Jehová con Sara como había hablado. No tenía problemas. Dios no se retrasó en cumplir la promesa. Aquí hay lecciones muy profundas. Y Sara concibió y dio a luz a Abraham un hijo en su vejez, ojo, en el tiempo que Dios le había dicho, ni antes ni después. Dios no llega ni tarde ni temprano, llega en el momento justo. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Ahora, en el versículo 5, ve, y era Abraham de ¿cuántos años? 100 años cuando nació Isaac, su hijo. ¿Habrá algo imposible para Dios? No intentes ayudarle a Dios. Todas las promesas que el Señor te haya hecho se van a cumplir. Todas las promesas que Dios te haya hecho se van a cumplir.
Ahora, ve a tus apuntes, los que recibiste en PDF, y ahí vas a encontrar lo que dice Génesis 25 del 1 al 5. Génesis 25 del 1 al 5. Los demás hijos de Abraham. Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Sétura, la cual le dio a luz a Sinram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Y bueno, aquí narra toda la genealogía de Abraham. Pero quédate con esto. Abraham tuvo 7 hijos más, aparte de Isaac. Y yo voy a explicar esto después, más adelante en la clase. Quédate con esto. De todos los hijos de Abraham, solo uno fue elegido para formar parte de la genealogía del pueblo de Dios. Es muy importante y muy profundo lo que te voy a decir más adelante. Quédate solamente con esta idea. De todos los hijos de Abraham, solo uno fue elegido para formar parte del pueblo elegido por Dios. Llego hasta Génesis 25-21. Ese hijo de la promesa, Isaac, tiene ahora 60 años y tiene una mujer, Rebeca, que era estéril. Así como su madre Sara, él a la edad avanzada tenía una esposa que era estéril. Y en el versículo 21, si tú lo lees en tus apuntes, dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Aquí viene otra lección muy importante y profunda. Varón, tenemos que aumentar nuestra vida de oración. Dios nos escucha. Sí, nuestras esposas son una bendición y oran más que nosotros, pero es importante que comprendamos que nosotros tenemos la responsabilidad de mirar por el bienestar de nuestra familia. Ora bendiciendo a tu esposa, ora bendiciendo a tus hijos, a tu descendencia. Muy importante. Sigo avanzando en la historia. Estoy en Génesis 25 y ahora llego al versículo 23. Oró el Señor, oró Isaac a Jehová por su mujer y entonces concibe Rebeca. Y se empieza a sentir muy mal, más mal de lo que le habían contado que era un embarazo. Y bueno, pues no había ultrasonido, ni ginecólogos, ni nada por el estilo, y va con Dios. Y le hace una pregunta al Señor, Señor, ¿qué me está pasando? Me siento mal, creo que no es normal lo que está pasando. Y ve lo que pasa ahí en el versículo 23. Y le respondió Dios. Dije en el texto anterior que era muy importante en la oración que nosotros varones hacemos por nuestra esposa, pero no dije que era la más importante ni la única. Dios escucha las oraciones de todos. Rebeca va con Dios a preguntarle algo y Dios le responde. Todas las oraciones son respondidas. Y le dice, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. El mayor servirá al menor. Una vez más, 2 hijos y solo uno, Jacob, es elegido para la genealogía. Vete quedando con estos datos. Guárdalos tantito en tu mente y en tu corazón. 2 hijos, pero solo uno fue elegido para la genealogía. Sigo con la historia y llego con las esposas de Jacob. Jacob, por muchos trucos, porque su nombre y su personalidad eran ser tramposo, por muchos trucos que hace, llega a la culminación de todos ellos y su hermano quiere matarlo. Fíjate la relación tan bonita que había entre hermanos. Su hermano quiere matarlo. Y entonces tiene que salir huyendo. Y llega a la tierra de donde su padre, de su abuelo Abraham había salido. De allí conoce a una bellísima, bellísima mujer, Raquel, se enamora de ella. Y le dice al padre de esta chica, su nombre era Labán, oye, pues mira, la verdad es que estoy enamoradísimo de tu hija. Quiero casarme con ella. Y Labán le dice, está bien, está bien. Jacob le dice, voy a trabajar 7 años por tu hija, Raquel.
Y Labán acepta el trato. Llega el momento de la boda. No había luz eléctrica. Y en la noche de bodas, Labán, en lugar de llevar a su hija Raquel, porque Labán tenía 2 hijas, en lugar de llevar a su hija Raquel, lleva a su hija Lea a la alcoba nupcial. Jacob, pues, con toda la emoción, todo lo que pasa ahí en la fiesta, tienen relaciones. Se llega pensando que, que era Raquel y toma por mujer a su hermana. Al otro día se da cuenta y va y le reclama a Labán. Y déjame leerlo. Génesis 29, voy a leer los versículos del 23 al 24, están en tus apuntes. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Se da cuenta, le reclama, y su suegro, que era igual de tramposo que él, me dice, mira, no te preocupes, está bien. Lo que pasa es que tú no conoces bien las costumbres de este pueblo, pero aquí no se acostumbra que la hija menor se case antes que la hija mayor. Así que por eso le tuve que dar primero a su hermana. Pero no te preocupes, esto tiene solución. Versículos 28 y 29, esta es la solución que le propusieron. E hizo Jacob así, cumplió la semana de aquella y le dio a Raquel, su hija, por mujer. Labán le dice, mira, cumple con tu deber conyugal una semana con mi hija Lea y después, bueno, te doy a Raquel, pero con una condición, trabaja por ella 7 años más. Y como Jacob estaba enamoradísimo, acepta. Y el versículo 29 dice, y le dijo Labán, le dio perdón Labán a Raquel su hija a Raquel su hija, su sierva Bila por criada. Cada hija, Lea y Raquel, se fueron con una criada de ellas. Bien, ahora vamos a una citación más. Jacob, te dije que su nombre era muy tramposo. Él hace muchas cosas, Dios de todas maneras lo bendice mucho, porque tenía una promesa. Y le dice, llega un momento en que Dios le dice, mira, regresa a la tierra de donde saliste. Señor, pero ahí está mi hermano, me quiere matar. Regresa a la tierra de donde saliste. Pero Señor, es que tú no sabes. Regresa a la tierra de donde saliste. Jacob decide hacerle caso. Y llegan a bueno, pasan muchas cosas, pero llegan a un pasaje, a un sitio geográfico que se llama el Vado de Jarob. Y el Vado de Jarob es la frontera entre la tierra de Labán, en ese entonces, y la tierra de Israel, o la que iba a ser la tierra de Israel, que en ese entonces, bueno, pues era la casa de su hermano Esaú. Jacob hace pasar, porque era un río, hace cruzar a sus hijos, a sus esposas, su ganado, sus siervos, y él se queda solo en ese lugar. Y tiene un encuentro personal con Dios en donde Dios mismo trata con él. Y está toda la noche, Dios tratando con Jacob, toda la noche. Y Jacob le dice, yo no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Y en el versículo 28, estoy en Génesis 32, el varón de Dios, el ángel de Jehová, le dice, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Qué pasó allí? Bueno, en ese momento en donde Jacob tuvo un trato personal con el Señor, pasaron 3 cosas. El lugar donde estaba, que se llamaba el Vado de Jarob, para él dejó de ser el Vado de Jarob y se convirtió en un lugar muy especial que se llama Peniel, el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque eso reflejaba el trato
que Dios había tenido, o él había tenido con Dios. Después le dice, ya no te vas a llamar Jacob, tramposo, ya no vas a ser un tramposo, ahora vas a ser Israel, que significa príncipe de Jehová. Cuando tú vas a pasar a la tierra prometida, cuando tienes ese trato personal con el Señor, tu personalidad anterior no puede pasar a tomar posesión de las bendiciones. Dios tiene que mudarnos a todos a un nuevo hombre. Por eso la Biblia dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y en esa lucha, en ese trato personal que tuvo toda la noche con el ángel del Señor, Jacob queda lisiado o herido de una pierna y sale cojeando. ¿Por qué? Porque esa cojera le recordaba, primero, que había tenido un trato personal con Dios y segundo, que sus fuerzas ya no le iban a alcanzar para reconciliarse con su hermano. Ya no eran sus planes, ahora eran las fuerzas de Dios. Salió dependiendo de Dios. Y eso es lo que nos debe de pasar a nosotros. Todos nosotros debemos de tener en algún momento nuestro encuentro en el vado de Jaro con el gran rey, con Jesús, para que cambie nuestra vida y nuestra identidad. Lean todo el relato de esto que les estoy diciendo. Los hijos de Jacob, tiene hijos, 12 para ser exactos, y de ahí nacen las 12 tribus de Israel. Este relato lo puedes encontrar en Génesis 35, está en tus apuntes, los versículos del 23 al 26, del 23 al 26. Y aquí, primero, Abraham tuvo más hijos y solo uno fue contado parte del pueblo. Después, Isaac tuvo 2 hijos y solamente uno fue elegido para formar parte del pueblo. Aquí Israel tiene 12 hijos y luego tiene hijas. Y aquí solo los varones son elegidos para formar cada uno lo que se conoce ahora como las 12 tribus de Israel. De entre de todos sus hermanos, o los 12 hijos de Israel, había uno que era el consentido, José. José era el consentido. Y entonces el consentido del Señor empieza más bien los hermanos empiezan a mirar ese trato preferencial y se enojan. Lo venden como esclavo. Y el joven José llega vendido como esclavo y se convierte en alguien íntegro, en una tierra extraña. Fue capaz de conservar su integridad. Y el Señor, mirando su integridad, lo hace ser el segundo al mando después de Faraón en Egipto. Egipto era la tierra más importante en ese entonces. Y así Dios salva a las 12 tribus de Israel de una hambruna terrible. Ese relato tú lo puedes encontrar en Génesis capítulos 42 al 47. Léelo. Aquí encontramos una lección muy importante. Los planes de Dios siempre son a más largo plazo que los nuestros. No te preocupes si las cosas no salen como tú quieras. Busca que salgan como Dios ha determinado. Es impresionante esto, pero te aconsejo que tomes esta lección. Después llegamos a la esclavitud. Ya el pueblo de Israel se va a vivir a Egipto y en Egipto son hechos esclavos por 400 años. Y en Éxodo se nos narra cómo el Señor levanta a un caudillo, en este caso Moisés, para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y en Éxodo 2, los versículos del 1 al 10 narran un pasaje que considero muy importante y le voy a dar lectura rápida. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la cual concibió y dio a luz un hijo,
y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiéndole ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a la que tomase, envió una criada suya a que la tomase, o sea, la arquilla de juncos. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí era un niño, que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Había un edicto de parte de Faraón que era el matar a todos los niños, porque el pueblo estaba creciendo mucho, y mientras más lo suprimían, más crecía. Bueno, aquí un bebé hermoso es puesto en una arquilla, en una cestita de juncos, es echado al río, y Dios se burla de sus enemigos. Le pagaron a la mamá de Moisés por criar a su hijo. El buen sentido del humor, ¿no? El buen sentido del humor. Bueno, es una narración hermosísima la que viene después de cómo el Señor hace que su pueblo abandone la esclavitud de Egipto y vaya ahora sí camino a la tierra prometida. Encontramos las genealogías, y las genealogías, hermano, al principio siempre son muy aburridas, pero yo te voy a invitar a que las veas desde otra óptica. Las genealogías nos pueden dar grandes, grandes lecciones. Por ejemplo, vas a encontrar en la genealogía de Génesis 35, del 23 al 26. Si tú haces el ejercicio y la comparas con la genealogía que viene en Números, el libro de Números, capítulo 1, el versículo 20, luego el 22, el 24, el 26, el 28, el 30, el 33, el 34, el 36, el 38, el 40 y el 42, te vas a dar cuenta de que faltan dos nombres de la genealogía que ves en Génesis en la genealogía que ves en Números. ¿Por qué? Porque José amaba tanto a su hijo que quiso darles herencia no a su hijo, sino a la descendencia de su hijo, Manasés y Efraín. Ahí aparecen en la genealogía. Y no aparece la genealogía de los hijos de Leví, porque la herencia de los hijos de Leví es Jehová mismo. Solamente es darte una embarradita. Lo vamos a ir viendo a lo largo de todos estos años que vamos a pasar en el camino del Señor. Pero si tienes alguna duda, con toda confianza puedes externarlo en la reunión de Zoom. En Génesis 12 inicia nuestro éxodo. El pueblo del Señor sale y despoja al ejército más poderoso y al pueblo más rico de la tierra conocida de sus cosas. Inicia éxodo. Y se van de Egipto y pasan a Gosén y llegan al Mar Rojo y después al monte Sinaí. Y mira, el cruce del Mar Rojo es un relato apasionante, léelo también. Mira, métete en las páginas de la Biblia y vas a salir enamorado de todo lo que puedes aprender de allí. Después, el monte Sinaí. Y en el monte Sinaí le son dictados leyes y estatutos de parte de Dios al pueblo. Y el pueblo manifiesta su ingratitud, como muchas otras veces lo había hecho. Y allí en Sinaí pasan 40 años vagando en el desierto por su rebeldía. Otra lección importante a ellos les pasó, que no nos pase a nosotros. No seamos tan rebeldes que por nuestra rebeldía no pasemos a tomar parte
o a tomar posesión de nuestra tierra prometida. No hay que ser rebeldes con el Señor. Ahora, el libro de Josué narra la conquista de la tierra prometida. Pasan los 40 años, el Señor levanta a Josué y narra toda esa conquista de la tierra prometida. 1405 antes de Cristo hasta 1398 antes de Cristo. Y en 1491 antes de Cristo, Israel toma posesión de la tierra prometida. Viene el periodo de los jueces. Este periodo comprende más o menos del 1398 al 1043 antes de Cristo. Dios levanta jueces para guiar al pueblo de Israel. Gedeón, Sansón, son algunos ejemplos de ello. Y después el pueblo dice, no, yo no quiero ser un pueblo especial, yo quiero ser igualito que todos los demás pueblos, quiero un rey. El Señor, por labios del profeta Samuel, le dice, mira, no, es que, ¿qué más rey quieres si me tienes a mí? Dice Dios. No, yo quiero un rey terrenal. Y Samuel no quiere, pero el Señor le dice, Samuel, hazlo, adviérteles lo que va a pasar, pero hazlo. Es una mala decisión, pero hazlo. En los capítulos 9 y 10 del primer libro de Samuel encontramos esta historia, una muy mala decisión. Más o menos corre el año de 1043 antes de Cristo. Después viene el periodo de esplendor, inicia con David y Salomón, del 1000 al 913 antes de Cristo. Después del rey Salomón, después de que alcanza la cúspide del esplendor la nación de Israel, en todos los sentidos, el reino a su muerte se divide en dos. El norte, que toma el nombre de Samaria, y el sur, en donde se quedan las tribus de Judá y de Simeón. Sigue corriendo el paso de los años y la historia queda registrada, y allí, en Crónicas, en Reyes, podemos encontrar cómo el pueblo hacía lo malo ante los ojos del Señor y cada rey parecía más malo. No hacían caso. Los que tomaban el buen ejemplo de sus padres que habían andado en integridad les iba bien, pero después se volvían a desviar. Y consecuencia de esta necedad y de esta desobediencia es que en el año 722 antes de Cristo pasa que se pierden de la historia, son borradas de la historia 10 tribus. De las 12 iniciales, 10 tribus terminan perdiéndose. Se pierden, simplemente no se sabe qué pasó. Se sabe que fueron conquistadas, pero después no se vuelve a tener mayor registro de ellas en la historia. Terrible, ¿no? Corre el año de 599 antes de Cristo e Israel se pierde como nación porque son conquistados. Y en el año 529 antes de Cristo, en época de Esdras y de Nehemías, y la historia está en estos dos libros, Israel es restaurado nuevamente. Jerusalén vuelve a ser restaurado. Y sufre una serie de conquistas después de esto, nuevamente por su desobediencia, porque vuelven a tomar las costumbres de los pueblos que les rodean, porque no hacen lo que el Señor les dice. Lo que el Señor nos dice, hermanos, siempre es para nuestro bien. Aquí son conquistados por los asirios, por los griegos, por los romanos. Y ve ahora lo que está en Isaías 66 del 8 al 9. Israel ya no existía como nación. Llega Hitler y empieza a destruirlos y mata 6 millones de judíos en algo que se conoce como el Holocausto. Hitler, en una muestra de barbarie, mata a 6 millones de niños, mujeres y hombres. No tenían armas. Su único delito es pertenecer al pueblo del Señor. Él pensaba que pertenecía a una raza superior y comete esta atrocidad. Uno, cuando llega a Israel, una visita obligada es al Museo del Holocausto y uno queda con el corazón deshecho al mirar
la ropa, las pertenencias de tantas y tantas personas, mirar los archivos que están allí, mirar los huecos que hay en esos archivos, porque son personas que se perdió su historia, pero que se sabe que existieron, que no saben qué pasó. Pero hay una profecía, está registrada en el libro de Isaías, y el libro de Isaías dice en su capítulo 66, los versículos 8 y 9, y voy a leer la versión 2, Dios habla hoy, por el lenguaje que utiliza. ¿Quién ha oído decir algo parecido? ¿Quién ha visto algo semejante? ¿Nace una nación en un solo día? ¿Nace un pueblo en un momento? Pero cuando Sión comenzó a sentir los dolores, enseguida dio a luz a sus hijos. ¿Cómo iba yo a impedir el nacimiento si yo soy quien hace dar a luz? El Señor tu Dios lo ha dicho. ¿Cuándo se dijo esta profecía? En tiempos de Isaías. ¿Cuándo se cumplió? El 14 de mayo de 1948. A mi mano izquierda de la pantalla ustedes pueden ver una fotografía histórica. El primer ministro israelí, David Ben-Gurión, proclama oficialmente la restauración del Estado de Israel en Tel Aviv, su capital, el 14 de mayo de 1948. El Señor cumple sus promesas, siempre. Esto se conoce como la fidelidad de Dios. Dios te prometió algo, aunque las circunstancias sean imposibles a tu vista, a tu razonamiento. Dios siempre cumple sus promesas. Y esta inició su cumplimiento el 14 de mayo de 1948, cuando la nación era restaurada en su tierra con un gobierno propio. Fueron capaces de conservar su cultura, su idioma, a lo largo de toda la historia y de toda la dispersión que sufrieron. Su Dios había hecho lo que para el mundo parecía imposible. Si tú ves en las dos primeras versiones del Evangelio, la de Mateo y la de Lucas, vas a encontrar la genealogía de Jesús. Si tú la lees con atención, vas a encontrar en Mateo la genealogía de José. Y los que están buscando cómo contradecir la Biblia dicen error, ahí está mal, porque José no fue el padre biológico de Jesucristo. María concibió por obra del Espíritu Santo. Y la profecía dice que el Mesías tenía que ser descendiente directo de David. Por lo tanto, no se cumple. Jesús no puede ser el Mesías. Bueno, para cerrarle la boca a ellos, en la genealogía de Lucas vemos la genealogía por parte de María, su madre biológica. Y allí encontramos que es descendiente directo del rey David, de parte de padre José y de parte de madre biológica María. Ambos son descendientes. ¿Por qué? Porque se tenía que cumplir la profecía que está escrita en Isaías 11:1. Léela en casa. Dios llama a un pueblo, ya lo hemos visto. Dios llama a un pueblo. ¿Para qué? Levítico 20, los versículos del 7 al 8. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Mira, aquí hay una razón de peso para leer la Biblia, porque en la Biblia vamos a encontrar el camino hacia la santidad. Y el Señor elige a un pueblo y te elige a ti y a mí, que somos el Israel espiritual, para ser santos. Lo elige no por ser especial, No, ellos no eran nada especial. Dice Deuteronomio 7, el versículo 7, léelo en tus apuntes en casa. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Versículo 8.
sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Qué hizo el pueblo para ser elegido? Nada. Lo especial no está en el pueblo, lo especial está en el amor de Dios. Buenas noticias. Lo especial no está en ti y no está en mí. Está en el amor que Dios nos tuvo y lo manifestó en el sacrificio redentor de Jesucristo. Y se cumple otra promesa. Lo elige para hacer bendición a todos los pueblos de la tierra. Lo leímos al principio de la clase. Todos los pueblos de la tierra llegan a ser bendición porque ese circulito o ovalito blanco que yo puse ahí decidió un hombre, Abraham, hacerle caso a Dios. Todas las bendiciones que a través de Jesucristo llegan a nuestra vida fueron y siguen siendo por este pueblo. Aquí hay una profecía más cumplida. Romanos 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La descendencia de Abraham, la descendencia de David, hizo posible el cumplimiento de nuestra redención. Es hermoso. El pueblo recibió inicialmente 314,000 kilómetros cuadrados de extensión. Hoy solamente tiene 20,700, es decir, perdió 293,300 kilómetros cuadrados. Trasladémoslo al ámbito espiritual. ¿Cuántas bendiciones estaremos dispuestos nosotros a perder por necedad? Porque fue por lo que el pueblo perdió su herencia. Piénsalo. Ve este video conmigo, por favor. Supera los 4 millones de habitantes. Su fauna y su flora es variada. Existen más de 700 especies de animales y unas 2.500 variedades de plantas, de las cuales 150 crecen exclusivamente en Israel. El país está habitado por una mayoría judía, la cual, a pesar de estar unida por una fe común, se caracteriza por una diversidad de puntos de vista y estilos de vida. Israel es básicamente una sociedad urbana. Alrededor de un 90% de sus habitantes viven en aproximadamente en 100 centros urbanos y en sus ciudades principales. El campo se maneja básicamente por dos tipos de comunidades cooperativas. El kibutz, cada uno de acuerdo a su capacidad y a cada uno de acuerdo a su necesidad. Y el moshav, cada familia mantiene su hogar mientras que la cooperación se extiende a la compraventa y provisión de servicios comunitarios. Para los judíos que viven fuera, el Estado de Israel es símbolo viviente de la unidad e identidad judía. Los cristianos somos los israelitas espirituales, ya que por medio de un pacto personal con Dios y su Hijo Jesucristo, pasamos a formar parte de su pueblo. Con ello, gozamos de las promesas que Dios tiene para los suyos. Sin embargo, Dios en su palabra habla de la restauración física y espiritual de Israel como nación. Así es que los cristianos debemos estar orando por esta intención y por el regreso de Jesucristo.
Espero que este pequeño video te ilustre lo que es Israel hoy en día. Es una bendición esta nación. Y aquí vemos algo, el lugar más importante de reunión del pueblo judío, el muro de los lamentos. Esta pequeña porción, todo esto, es lo que queda de esa ciudad hermosa, de ese templo del Dios viviente. En este lugar se reúnen los judíos a platicar con el Señor, a orar. Es algo impresionante estar ahí y poder levantar una oración. Yo oro porque un día podamos salir de la iglesia a una visita a este maravilloso lugar. Pero todas las bendiciones que han llegado a través del pueblo de Israel deben de generar en nosotros un sentimiento de hermandad, de unión, de amor, porque a través de esta bella nación, Jesucristo vino al mundo para redimirnos. Así que yo quiero dejarte una tarea. El Salmo 122, todo el Salmo, pero el 122, 6, dice, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Amado hermano, recuerda en tus oraciones siempre a este bello pueblo. Han pasado situaciones muy difíciles. Recuérdalo siempre. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo para nuestra reunión de Zoom. Trae preguntas. Participa con muchas ganas. Dios te bendiga. Un gran abrazo.